¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Última Hora. Por delante, el agradecimiento porque son muchas las personas que nos están comentando que tienen unos buenos índices de audiencia y que les está interesando lo que les contamos siempre en profundidad cada semana, asuntos que no tienen espacio prolongado en los servicios informativos y que siempre tienen actores en la comarca del Bierzo que nos pueden hablar sobre preocupaciones que son generales. Y va a preocuparles y mucho porque puede repercutir en su bolsillo, en lo más común de sus viviendas, de sus hogares, de sus empresas e incluso de sus empleos. Hablamos del encarecimiento de las materias primas. ¿Qué está ocurriendo? El principal proveedor del mundo, el sudeste asiático, la deslocalización que se hablaba a finales de los 90 está repercutiendo ahora en los países desarrollados, al menos de la Unión Europea, también en el post-Brexit, por ejemplo, en Gran Bretaña. Lo cierto es que después del COVID y de una demanda que cayó dramáticamente, ahora la petición de demandas para esos productos pues está generando un cuello de botella en todos los sentidos, pero no solo en productos físicos, sino también en los que no lo son, como la energía y su precio, o también el ejemplo de la gasolina para los consumidores, también para las empresas. Bueno, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con varios representantes de organizaciones empresariales. Nos vamos al plató para saludar, gracias a ambos. Por un lado, a Javier Morán de la FELE Bierzo, gracias por estar con nosotros. Y también queremos saludar al representante aquí en la comarca del Bierzo, el Círculo Empresarial Leonés, a Silvino Bella, gracias por estar con nosotros. Y de forma telemática está también presente, gracias a las nuevas tecnologías, el portavoz de Apical, ese sector tan importante, productivo de la minería no energética de Castilla y León y de Galicia. Gracias por estar con nosotros, Eliseo López. Muy buenas tardes. Bueno, enseguida abordamos en profundidad con todos ellos. El análisis de primeras, antes de comenzar el programa, hablábamos con los representantes de estas organizaciones empresariales que el crecimiento de precios para materias primas es exponencial. En muchos casos supera hasta el 100%. Y esto está generando problemas, lógicamente, en los costes de muchos tipos de industrias, de las que tienen relación con sectores productivos de la metalurgia, con el plástico, también con el sector de la hostelería, con el juguete. Ya se nos avanzaba que no habría seguramente para la campaña de Navidad suficiente. Y todo ello en un contexto de utilización de sistemas de energía como el de transporte, el de la gasolina o el gasoil, con un precio totalmente desorbitado, el de la energía, con un país, España, que se ha convertido en una isla energética, como reconocían en la Unión Europea. Bueno, todo un escenario en el que las previsiones del Gobierno de crecimientos que podrían superar o estar en el entorno del 6% de este año, pues podrían venirse al traste pues por esos procesos productivos que tienen que mermarse. Más de un 80%, dice la COE en España, de empresas tienen algún tipo de afección a la hora de conseguir esas materias primas y de llegar en tiempo y forma a los pedidos de sus clientes. Bueno, abordamos en profundidad, como decimos, estas cuestiones hoy en Última Hora. Primera palabra, por ejemplo, para el responsable de FELE Bierzo, un primer escenario que le puedas decir al espectador que tiene un trabajo que esté relacionado con sistemas productivos, donde sus jefes le estén contando que hay problemas de abastecimiento, por ejemplo, de metal, de plástico, incapacidad en los transportes. ¿Es para preocuparse suficientemente o solamente es un momento coyuntural y no se va a convertir en estructural? No, vamos a ver. Hace ya más de mes y medio, perdón, desde FELE anunciamos la problemática que estaban sufriendo diferentes empresas en la comarca del Bierzo por el suministro de, efectivamente, las materias primas. Como bien comentas al inicio del programa, estamos importando gran parte de las materias primas porque, bueno, pues hay un par de países, sobre todo una zona de ellos, que efectivamente están controlando los mercados, ¿no? Es la guerra de los mercados, como digo yo, las guerras de los grandes, ¿no? Entonces, bueno, la comarca de Bierzo vemos cómo se va acuciando un poco más, se va viendo cómo realmente ya no solamente son las materias primas, sino también que el transporte de esas mercancías está sufriendo una carencia total. Vemos como hace muy poco tiempo, poco más de 2 meses, la propia Junta de Castilla y León saca una serie de subvenciones y ayudas para que la gente se forme y saque esos permisos de conducir, porque no hay gente que pueda conducir camiones. Las empresas de transporte, al menos todas las mayoritarias que están asociadas a FELE, tienen camiones parados, porque no tienen gente que lo pueda conducir, se ofrecen unos sueldos encima por encima de convenio y demás, ¿vale? Vemos cómo se pueden transportar las mercancías, vemos cómo las materias primas están subiendo de precio por la inexistencia y la tardanza en llegar a sus destinos, y al final todo el mundo necesita esa materia prima para no tener que cerrar la empresa. Animar a que la gente tampoco se vuelque en un pozo sin fondo o que se empiece a agobiar por estas cosas, porque no vamos a olvidarnos que estamos intentando salir de un año y medio largo
complicado que puede llevar consigo pues bueno, pues ahogamiento total por encerrarnos a nosotros mismos. No soy psicólogo, ¿vale? Pero que podríamos caer en una situación, en un ciclo exactamente de negatividad, y que eso no ayuda a nadie, ¿vale? Habría que intentar, desde el Bierzo, poco o mucho podríamos llegar a hacer, pero bueno, yo creo que el Gobierno de España es el que tiene que tomar las cartas y dar la sensación de fortaleza entre los demás miembros de la Unión Europea y sobre todo los gobiernos de China, de Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y creo que ahora mismo no es la situación la que tenemos. Creo que España está a la cola de Europa, ¿vale? Y que no está, bueno, pues en la posición que debería de estar. Como bien también decías en tu introducción, vemos cómo se nos ha hecho cerrar diferentes térmicas de carbón, con las minas de carbón y demás, y ahora resulta que, bueno, que no tenemos energía, no tenemos la posibilidad de producir la energía que consumimos, y que tenemos las térmicas cerradas, ¿no? Entonces, bueno, me parece todo tan absurdo, todo tan irrealista, ¿no? y demás, que bueno, volviendo a la pregunta que me haces, en la comarca del Bierzo, de momento se está empezando a notar la falta de abastecimiento de mercancías de diferentes empresas, pero bueno, también hay que decir que tenemos unos empresarios como la copa de un pino en esta comarca, y de momento han sabido hacer su estocaje, sus existencias, para poder ir, entre comillas, sobreviviendo, ¿vale? La palabra sobreviviendo es metafórica completamente, ¿vale? Pero que me alegra mucho que sigamos teniendo un empresario de la calidad que tenemos en la comarca del Bierzo, y además que sigan apostando por una comarca que, como bien sabéis, y desde FELE llevamos reclamando más ya de 40 años, ¿vale? Las infraestructuras necesarias que necesita esta comarca para seguir posicionándose en los nudos internacionales de transporte y de recepción de mercancías, y vemos cómo seguimos siendo abandonados, ¿no? Tenemos la comunicación que tenemos, que es la A6, pero que se construyó y ya no se volvió a hacer nada más. Seguimos con nuestros compromisos de Orense, la A76, y vemos cómo siguen dando unas partidas presupuestarias, las cuales son para poner unos carteles anunciando la inversión, no sirven para otra cosa, nada más que para eso, ¿no? Pero vemos también como la propia Junta de Castilla y León, no vamos a olvidarnos de ella, que también tiene sus competencias y demás, en su propio presupuesto se ha olvidado completamente del Bierzo, aunque el señor Mañueco estuvo aquí la semana pasada anunciando un platillo, una serie de compromisos que en los presupuestos no están. O sea, yo pues realmente, escuchando a los políticos en sus mítines electorales, en sus programas electorales, y viéndome que no tengo que creerme nada después de tantos años, pues la verdad es que me están defraudando todos, sin excepción ninguno de ellos, ¿vale? Y si esto le está sentando mal a cualquiera que lo esté escuchando, que me diga justamente lo contrario y que me demuestre con hechos, no con palabras, con hechos, que realmente hay una apuesta firme por los representantes políticos de esta comarca, de esta provincia, por donde ellos son, y por la gente que la ha votado, y sobre todo por las empresas que mantienen el empleo y son claramente como una apuesta firme de sus fondos propios, no vamos a olvidarnos, para mantenerse instalados en la comarca del Bierzo. Perfecto. Cogemos el testigo de lo que dice don Javier respecto a que España está en la cola de Europa, y está Europa ya en segunda o tercera posición en el mundo cuando tiene un estado del bienestar nutrido de servicios, y ahora tiene que estar esperando por la situación de terceros países. Esa Europa del bienestar no tiene metal, no tiene plásticos, no tiene en tiempo y forma fuel oil, no tiene en tiempo y forma una energía competitiva. ¿Está Europa perdiendo espacio y, por lo tanto, esos conceptos tan amplios como Europa acaban llegando al hogar de cualquier persona de la comarca del Bierzo? Absolutamente sí. Cualquiera que haya oído hablar o que haya pensado sobre lo que la globalización significa sabe que ha llegado hasta los cuartos de baño de nuestra casa, y eso ha traído oportunidades, pero también ha traído muchísimos problemas. Ciertamente, tal como decía Javier, no somos productores de prácticamente ninguna materia prima. Las materias primas están localizadas en terceros países, habitualmente Australia, Estados Unidos o África, alguno en Sudamérica, y eso lleva a que no dependamos de nosotros mismos para autoabastecernos. A esto tenemos que añadir que países como Estados Unidos y como China, sobre todo, China y Estados Unidos por ese orden, se han adelantado a nosotros en el acopio de reservas y en la compra de bienes de primera necesidad a los que Europa no ha llegado. Por tanto, yo entiendo, difiero en este punto un poco de Javier, que tiene que ser una política europea la que trate de subsanar eso. ¿Cómo? Localizando empresas aquí que ahora tenemos que acudir a ellas en el sudeste asiático fundamentalmente. El caso más claro es el de los semiconductores, ¿verdad? Que desaparecieron prácticamente del mercado, bueno, pues por una necesidad de demanda. No había demanda, los fabricantes de semiconductores dedicaron su actividad
a otros bienes, a ordenadores, a teléfonos móviles, a lo que fuera, y en un momento determinado la industria automovilística, que es sumamente representativa en este país, se encuentra sin semiconductores y con un descenso de un 20% en la producción respecto al año pasado, sí, que ya de por sí fue tremendamente negativo. Resultado, claro, ahora se habla en la Unión Europea de que tenemos que tener algún país que pueda fabricar semiconductores para surtir a la Unión Europea. Creo que llegamos tarde, que chinos y americanos por este orden se nos han adelantado y que hay que hacer políticas comunes, políticas europeas que de verdad traten de subsanar eso. Individualmente, España, Italia, Francia, quien sea, lo va a tener muy difícil. Antes de darle paso a Eliseo, ¿esta Europa está dormida en el contexto económico mundial? ¿El bienestar y la somnolencia en la productividad? Por mi parte yo creo que totalmente, lo acabo de explicar firmemente además. O sea, yo creo que los representantes políticos ya están acostumbrados a tener su sillón allí y no preocuparse de nada más. Yo creo que tontos asesores que tiene cada uno de ellos realmente no sirven para nada. Yo creo que los políticos tenían que fijarse y pedir un poco más de opinión a la parte empresarial, que es la que al final la que genera los recursos, la que genera las ideas y las sinergias. Y como bien acaba de decir mi compañero del CEL, efectivamente tenemos mucho que aportar, ¿vale? Tenemos mucho que decir, pero tienen que dejarnos hacer eso, ¿no? O sea, al final somos el último eslabón de la cadena de Europa. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando un poco, pero que nos tienen que tener en cuenta, ¿vale? No solamente sus ideas, que realmente sus ideas son políticas y, bueno, a lo mejor de estrategia global, pues a lo mejor no llegan a ser tan malas en un momento determinado, pero ahora mismo yo creo que tienen que bajar a la calle y realmente contar con la gente que realmente puede o podemos aportar nuestro granito de arena para conseguir que ese granero tenga muchos granos. Bajamos a la calle, como dice Javier, para conocer, por ejemplo, qué ocurre en un sector determinante en la economía de la comarca del Bierzo, el sector de la pizarra, la minería no energética, los restos de la minería que conocíamos como tradicional. La energética desapareció a pesar de ese hándicap dramático en el abastecimiento energético de nuestro país, con los problemas de abastecimiento que llegan de África y también de Europa. Ustedes, por ejemplo, que son productores y prácticamente exportadores de una gran cantidad de sus productos, están sufriendo encarecimiento de costes. ¿En qué sentido? ¿Qué proveedores tienen foráneos? O si son nacionales, ¿en qué precios les han subido? ¿En qué parte de su proceso productivo? Sí, bueno, como sabéis, el sector de la pizarra es un sector netamente exportador y, bueno, todo este incremento, esta inflación constante, esta inflación, digamos, está repercutiendo de forma esencial en todos los costes de nuestras empresas, ¿no? Por poner ejemplos, digamos, para las empresas de la pizarra, pues que como sabéis son muy intensivas en maquinaria y, bueno, y tenemos muchísimas instalaciones, naves de elaboración. Hemos constatado que los repuestos han subido más de un 10%, la energía en la mayoría de los casos más de un 100% y los carburantes más de un 30%, ¿no? Esto supone incrementos pues, desmesurados a los que tenemos que sumar el incremento de los fletes de transporte, tanto terrestre como marítimos. En el caso de los marítimos se han multiplicado los costes por 2 o por 3 y en el caso de los transportes terrestres pues se han multiplicado pues por 2, ¿no? En la mayoría de los casos. Esto hace un escenario, digamos, complicado porque, es decir, el margen de las empresas se ve afectado de una forma brutal y a esto hay que añadir que ahora mismo hay un parón, hay un colapso de obras de construcción. Es decir, ahora mismo el incremento de los costes de los materiales de construcción, en muchos casos superiores al 20%, ha provocado que muchas obras se hayan parado. ¿Por qué? Porque hay unos presupuestos que lógicamente se han visto afectados, hay digamos, también pues, una financiación y todo eso ha provocado o va a provocar, ya nos está sucediendo, muchas obras que han quedado aplazadas, ¿no? Obras aplazadas, y esto en consecuencia para su sector significa exactamente qué. Las previsiones de ventas del año 2021, que lógicamente eran mejores que las del 20, se van a pique de alguna manera, o el margen de crecimiento, de recuperación, está en entredicho.
Sí, digamos que todavía no se ha visto reflejado esto que nosotros ya estamos viendo, estos aplazamientos de tanto de obras de rehabilitación como de nuevas viviendas, se va a reflejar en el año, entendemos, 2022. Hasta ahora, como bien habéis dicho, tanto Javier Morán como Silvino, en este caso Silvino Abella, bueno, se han adelantado pedidos, se están haciendo acopios, pero nosotros entendemos que en el año 2022 se va a reflejar todo esto. Todos estos parones de obras, lógicamente, van a tener un efecto clarísimo sobre las exportaciones, ¿no? Por otro lado, como sabemos, pues hay ahora mismo un problema muy importante en el tema del transporte, hasta el punto de que nosotros tenemos muchísimos transportes parados, porque realmente no hay conductores, por un lado, no hay choferes para estos transportes, y por otro lado se está retardando todo el tema logístico hasta el punto de duplicar digamos, el periodo de tiempo de llegada a destino. Para entendernos, nosotros ahora mismo un envío a Francia pues estábamos tardando en torno a 10 días y ahora mismo estamos en plazos de un mes más o menos de retardo, ¿no? Esto todo está provocando un colapso importante a la hora de abastecer a nuestros clientes. Hablaba usted de retraso en el transporte por muchos factores. El incremento de costes para el sector industrial también está afectando al sector privado, a los conductores de vehículos que se quieren trasladar libremente por el territorio, por cualquier lugar. Hemos visto en las últimas horas un informe al respecto, una información de esta casa, de Radio Televisión Castilla y León, sobre el precio del combustible, del gasoil y de la gasolina. Véanlo. Cuesta encontrar en las gasolineras a un conductor que no esté cabreado con el precio del combustible. No me parece normal, me parece que son todos unos borregos y que todo el mundo se queja, nadie se queja. Estos politiquillos que lo arreglan todo, a ver si piensan de verdad en el pueblo y hacen algo. Todos notan lo que ha subido en un año. Bastante, sí. Casi 15 euros más el depósito. Como siempre he hecho lo mismo, 20 euros, pero cada vez menos al depósito. O sea que no tienes para nada. El precio del combustible ha subido en lo que va de año un 23%. De media se paga por la gasolina 1,43 euros el litro y por el gasóleo, que está algo más barato, 1,28 céntimos. Esto según la Organización de Consumidores y Usuarios. Para un conductor que recorre 20.000 kilómetros al año se traduce en un sobrecoste anual que es de 400 euros si el coche es de gasolina o de 300 si lo que consume es diésel. Y aquí tienen la explicación. La demanda se está recuperando, pero los países productores de petróleo decidieron reducir la oferta de petróleo para subir el precio y recuperar los ingresos perdidos como consecuencia de la pandemia. Si la OPEP decide incrementar la producción, el precio bajará, aunque no esperen que eso vaya a ocurrir en los próximos meses. Bueno, no esperamos que ocurra, como bien dice nuestra compañera, en estas semanas, en los próximos meses. Además, vienen periodos de Navidades. Lógicamente, querrán aprovechar desde el sector de la gasolina o del gasoil, de los proveedores, bueno, pues recuperar lo de la pandemia. Javier, 300, 400 euros menos al año para hacer lo mismo en tus viajes. Esto significa que hay una contracción en el dinero que se destina al gasto y esto es el círculo vicioso lamentable de no poder fabricar, no poder producir y que nadie te quiera comprar. Vaya situación, incluso hasta nueva, ¿no? No puedo producir, pero además quien me puede comprar tiene menos dinero para hacerlo. Claro, eso lo ves o los pones como una unidad familiar, ¿no? Que efectivamente 300 euros menos, que ya cuesta muchas veces llegar a final de mes, pues ahora peor. Bien, pero si vamos a lo que bien está diciendo Eliseo López, vale, eso lo transmitimos en esos 20.000 kilómetros que hace una persona particular al año, a los 20.000 kilómetros que puede llegar a hacer, vamos, cualquier transportista al mes. Lleva consigo pues unos sobrecostes muy elevados. Y no vamos a olvidarnos, porque aquí estamos hablando de gasolina y gasoil, pero no nos olvidamos de todos los derivados del petróleo, porque al final salen del mismo sitio, aceites y demás. Porque siente todos los cambios, mantenimientos de todo el transporte por carretera está incrementado también. Los profesionales, y no hace ni una semana siquiera salió José Carlos López Hato, el presidente de UPATRANS, de los transportistas aquí del Bierzo, anunciando también la posible pérdida de 800 transportistas de la comarca del Bierzo por la inviabilidad de
del sector debido a los sobrecostes y la falta de mano de obra. Entonces, bueno, vemos como efectivamente el transporte es uno de los que más está sufriendo y que las familias, no voy a obviar el tema, pasa que, bueno, yo estoy aquí para hablar de la empresa, ¿vale? Y sobre todo pues, de un gremio como es el sector del transporte, que tiene mucho que decir. Estamos hablando de 800 familias en la comarca del Bierzo, no es poca cosa, ¿vale? Que hay que tenerlo en cuenta y demás. Pero también no vamos a olvidarnos que efectivamente, y lo acaban de comentar también, tenemos el tema de los fletes por mar. Que por más, yo me acuerdo perfectamente, un 10 pies que eran 1.800 euros. Ahora mismo el mismo 10 pies estamos hablando de 3.200, 3.400, pero encima con un problema añadido, que lo acaba de explicar clarísimamente y bien explicado Eliseo. Antes eran 10 días y ahora no sabes lo que es. O sea, tú no puedes firmar un contrato de suministro con un cliente sin saber los plazos de ejecución y los plazos de entrega. O sea, es tan complicado que ya no es que tú, o sea, si tu cliente dice, no, yo pago lo que sea necesario, pero necesito este producto, este servicio. Pero resulta que ahora mismo no se puede ni firmar un contrato con unos plazos de entrega, porque no estás capacitado para poder hacerlo. O sea, tus proveedores te van a dejar tirados casi seguro. No por culpa de ellos, porque esto es una rueda, como bien acabas de gesticular, es un vicio redondo que va cerrándose, y al final el problema de abastecimiento por un lado, el problema de los sobrecostes, el problema de la falta de mano de obra, lleva consigo a que un mercado concreto pues tiene que cerrar. La construcción está empezando a paralizarse en diferentes ciudades de este país. ¿Vale? Está empezando a paralizarse por falta de material para poder trabajar, ¿no? El transporte no rinde lo que tiene que rendir porque falta personal para trabajar y los costes de mantenimiento y de circulación de los vehículos. Entonces, bueno, pues vemos también como diferentes sectores, que no solamente son esos, aunque puedan ser una parte de los principales y demás, pero todo el sector industrial está sufriendo. Pero todo el sector de restauración y ocio y demás empezará a sufrir en breve. ¿Vale? Entonces, sectores que vienen de una pandemia, de un estado de alarma, un cierre total, una falta de ingresos de año y medio, que ahora, encima que la gente empieza pues, a intentar hacer una vida normal, o como le llaman o le llamáis los medios de comunicación, la nueva normalidad, no se pueda ni siquiera disfrutar de esa nueva normalidad, pues lleva consigo también el posible cierre de muchos establecimientos del sector hostelería, restauración y de ocio, ¿no? de este país y de esta comarca, que al final estamos hablando de la comarca del Bierzo, que es donde vivimos y donde, bueno, por lo menos algunos intentamos luchar y seguir luchando para que las empresas sigan manteniéndose aquí. Ya no voy a hablar de lo que hablábamos hace unos años, de intentar atraer empresas a esta comarca. Vamos a intentar que no desaparezcan las que tenemos. Silvino, hablábamos hace un rato de España y su contexto en la Unión Europea, una Unión Europea que está perdiendo comba en la posición de los bloques americano-chino, con la siempre intercesión de Rusia, con su potencia. Lo cierto es que todo esto va a significar en la práctica que esa mal llamada competitividad baja de la empresa española o productividad respecto a la europea, todavía vamos a ir peor. O sea, nuestra fama todavía irá en mayor detrimento, ¿no? Por supuesto. Un aumento de costes por todos los motivos de los que estamos hablando supondrá una menor exportación, menor competitividad. Estamos viendo cómo otros países como Francia dedican cantidades ingentes de dinero a reindustrializarse. Nosotros aquí no. Lo que estamos haciendo siempre es poniendo tiritas en la herida. Vemos cómo nos hablan de subir impuestos desde todos los puntos de vista. Como decía Javier, los políticos no nos dan absolutamente ninguna solución, no puedo estar más de acuerdo con él en este sentido. Siempre se habla de cobrar más a particulares y empresas. Hoy mismo salía la noticia de subir las cotizaciones sociales para poder pagar pensiones de los baby boomers, y jamás se habla de ahorro. Nos salen todos los días en los noticiarios ministros de los dos partidos en el gobierno, generalmente contradiciéndose en sus apreciaciones, hablándonos de incrementos sustanciales del 7, del 8%, que son absolutamente mentira, que grandes organismos internacionales los corrigen permanentemente, pero que ellos no lo quieren corregir porque entonces estaríamos en un desfase presupuestario muchísimo mayor, claro. Nuestra deuda pública se incrementaría y esto pues al final puede acabar, como dice él, muy mal. Aquello de Virgencita, déjame como estoy, es muy socorrido en estos momentos. Y me gustaría decir también que todo esto, incluidos los incrementos de la luz y del petróleo,
bueno, llevan consigo que estemos en un IPC que hacía 30 años que no estábamos. IPC que además el gobierno ahora mismo no puede tocar, depende en exclusiva de la Unión Europea y de que haya más dinero, pero no puede poner más dinero en el mercado porque ha comprado prácticamente toda la deuda, y si sube el precio del dinero, entonces suben los intereses de la deuda que los distintos países tienen, con lo cual espero el remedio con la enfermedad. Por tanto, o lo solucionamos nosotros siendo competitivos, teniendo gobiernos que de verdad se atrevan a mantener, como decía Javier, las centrales térmicas, algunas ya imposible de hacerlo, cuando vemos que otros países lo están haciendo y que países como China nos dicen que si van a dejar de echar residuos sólidos contaminantes a la atmósfera en el año 2070, o de verdad tienen muy mala solución esto. Ahora le damos la palabra a Eliseo. Antes una réplica por parte de Javier. En el mercado de la oferta y la demanda, en el capitalismo puro, en la economía liberal de bienes y servicios, de personas que libremente desempeñan actividades, este problema entre la oferta y la demanda para producir bienes y servicios es trasladable a lo que hacen las administraciones. Es decir, en la libertad de comercio, ahora acudimos a la administración y le decimos que no podemos hacerlo por un problema de abastecimiento de materias primas. ¿Tiene algo que ver un gobierno en este sentido? ¿En qué sentido puede hacer algo? ¿O si realmente le queremos trasladar constantemente a la caja común los problemas individuales? Hombre, yo primero creo que no son problemas individuales, sino que son problemas generales, ¿vale? O sea, el gobierno tiene mucho que decir y por supuesto que es un problema del gobierno. Si un país no va bien, el gobierno tiene que intervenir. Y la caja común está para eso, ¿vale? Para solucionar los problemas generales de un país. No está para subir las cotizaciones a la seguridad social, como bien acaba de apuntar Silvino ahora mismo, ¿vale? Para la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones estaba ya suficientemente acondicionada, como digo yo, para poder sobrevivir. Lo que pasa es que no hay que meterle mano para otras cosas, ¿vale? Entonces, efectivamente, el gobierno tiene mucho que decir, mucho que hacer y mucho que aportar. Mucho que aportar, sobre todo si tenemos un problema de competencia desleal de algunos países, de competencia, de compromisos que finalmente no se cumplen, o sea, las cumbres que se realizan, como bien acabáis de ver, la que se acaba de realizar y demás, los compromisos que de ahí salen, que yo al final no sé cuántos compromisos salieron de ahí, porque son los mismos compromisos de siempre, o sea, que si el protocolo Kioto que se firmó hace un montón de años de todo el tema, se sigue sin cumplir, ¿no? Y sanciones y a los países que lo firmaron y que no lo cumplen, y todo ese tema al final no se ejecuta ninguno, ¿no? Entonces, bueno, que los países tienen mucho que decir, sí, que lo hacen, no. Entonces, bueno, ahora mismo España necesita, el mundo empresarial necesita que el gobierno le eche realmente una mano, que se olviden de estos compromisos y cosas políticas que tienen entre ellos, de la revocación de la reforma laboral, que nos están derivando completamente la atención siempre hacia cosas subjetivas completamente que no tienen, bueno, pues ahora cabida. A lo mejor en otro momento tienen la posibilidad de meterse al fondo con eso y a lo mejor incluso podríamos discutirlo y demás. Pero ahora mismo tenemos problemas más importantes que van a llevar, bueno, pues a España a una situación de quiebra técnica total. Y no sé si están dando cuenta de ellos, yo no soy economista, ¿vale? Pero cualquier persona ve la calle lo está viendo. Acabamos de ver un reportaje vuestro de Castilla y León y demás, cuando cualquier persona está poniendo el grito en el cielo cuando va a echar gasolina. O sea, es que es tan sencillo como eso. No hace falta tener 20.000 asesores para descubrir todas estas cosas. Le damos por última vez la palabra, antes de llegar al descanso, a Eliseo López, al representante de Apical. Entonces, ¿qué pueden ustedes reclamarle a la Administración en este contexto de incremento de precios de sus proveedores, del incremento de los combustibles, de las dificultades en la llegada de los productos a sus destinatarios? Hablaba en Francia de 10 días a 30 y quizá. ¿En qué sentido la Administración les puede ayudar de forma urgente? ¿O es imposible que una Administración, que esa mecánica tan lenta como es la del Estado, las comunidades autónomas, puedan llegar a tiempo para intentar salvar parte de una economía ya maltrecha en todos los sectores por un año dificilísimo como fue la COVID-19, con una contracción del consumo verdaderamente exponencial? Poco se conocía similar en torno de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le pueden pedir ustedes a la Administración y que sea útil y rápido, por ejemplo? Bueno, estamos partiendo de un entorno muy complejo, ¿no? En el cual pues hay muchos elementos, digamos, que distorsionan la normalidad, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es complicado, pero bueno, a la Administración sí se le puede pedir, por un lado, pues que actúe en la medida de lo posible sobre la energía para que, digamos, abaratar, o por lo menos que no se encarezca, pero en este caso
la subida ha sido tan relevante que, bueno, nuestro presidente ha anunciado que iba a contener, nuestro presidente del gobierno, esta subida y que, pero de momento no hemos visto grandes efectos sobre los precios de la energía, ¿no? Entonces, sí, vía impuestos habría que actuar porque se trata de una situación excepcional en el cual influye de forma esencial sobre los costes de las empresas, ¿no? Por un lado la energía, por otro lado habría que activar, a mi modo de ver, ayudas al transporte, cualificar, necesitamos más conductores, es decir, ha habido un incremento desde la salida del COVID exponencial del sector logístico, de la actividad del sector logístico, que ha influido sobre todas las actividades. Es decir, al final faltan conductores porque realmente hay muchos más transportes, muchos más envíos que había hace no mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Eliseo López, gracias por estar con nosotros en la última hora aquí en esta casa, el 8 Bierzo. Eliseo. Bueno, parece que ya hemos perdido la conexión. En cualquiera de los casos, vamos a publicidad, enseguida regresamos con nuestros contertulios y una persona más que nos va a contar cómo puede afectar al bolsillo más cercano a usted. Hasta ahora mismo. Bueno, seguimos en última hora analizando hoy el problema grave de materias primas de todo tipo que está causando en toda Europa, en varios países del mundo, pero especialmente en la Unión Europea, problemas de abastecimiento para las industrias de todo tipo, desde el sector automovilístico, hemos escuchado de la pizarra, vamos a hablar ahora también, junto a nuestros contertulios, de otro sector más pequeño, casi doméstico, pero que representa una importante cantidad del Producto Interior Bruto de España, como es el sector de la hostelería, súper dañada durante la pandemia, con los hoteles cerrados, los bares prácticamente cerrados o con una venta muy escueta, restaurantes que no han podido abrir sus puertas. Bueno, estaban recuperando después de este verano, de esa evolución de la pandemia que ha permitido que España tenga unos índices muy bajos de la COVID frente al crecimiento de los contagios en otros países de la Unión Europea. Bueno, pues en la provincia de León, para hablarnos de cómo afecta esta falta de materias primas al sector de la hostelería, está con nosotros Paula, exactamente Álvarez, gerente de la Asociación de Hosteleros de León. Gracias por estar también con nosotros. Buenas tardes. Paula, estábamos hablando con la Federación de Empresarios, con Javier Morán, con Silvino Abella del Círculo Empresarial Leonés, de los problemas que tienen las grandes industrias, hablando del abastecimiento energético, de la gasolina, del transporte, del hierro, del cobre, de metales, de cosas trascendentes en la industria pesada. Y para el pequeño hostelero, ¿en qué sentido ese desabastecimiento de los mercados os puede generar problemas o ya los está generando? Bueno, obviamente cuando hablamos de una subida de todo tipo de gasto de energía, pues obviamente se va a repercutir tanto en fabricación como al final en el destino final. Ahora mismo el principal problema que existe son determinadas bebidas, sobre todo espirituosas, pero ya no es tan solo la falta de, digamos, el producto, ¿no? El producto básico, como pueden ser determinadas marcas de ginebra, que ahora mismo, bueno, pues no hay en distribución, no hay, es un problema de importación, pero también tenemos otro tipo de problemas de determinados alcoholes cuyo el problema no es que no exista el alcohol, sino los envases en los cuales se distribuye ese alcohol. Son unos envases que, bueno, pues que vienen también del extranjero, que vienen de países orientales o que vienen de Estados Unidos y que al final pues no tienen dónde envasar. Hay un problema de vidrio, hay un problema de envases y todo lo que ocurre en la gran empresa se ve al final reflejado en el consumidor final. Además de ese desabastecimiento, pues lo que va a influir es una subida de precios, ya se está notando en determinados productos como puede ser el café, como puede ser la vajilla está subiendo y va a subir un 15% al final su precio final y probablemente pues otros productos desechables como pueden ser los vasos, el papel higiénico, algo tan básico para un establecimiento de hostelería, pues tener también los problemas de incremento de precio y abastecimiento. Javier, parece mentira que tengamos que escuchar que no hay envases, que no hay bebidas. Entonamos también un poco el mea culpa en siempre estar constantemente con esos mercados foráneos. Bueno, por una parte me alegra que acaba de sacar Paula
el tema, porque yo en el sector mío, el privado mío, tenemos el mismo problema. No vamos a olvidarnos que trabajamos con vidrio. Trabajamos con vidrio y efectivamente nuestro principal proveedor es Italia. Plazos de suministro hasta hace menos de un año estábamos hablando de 7-10 días, ¿vale? Ahora mismo estamos en 2 meses. No nos sucede lo que estamos hablando de las botellas, ¿no? Que aquí, bueno, pues me he puesto en contacto estos días por otras circunstancias diferentes con diferentes bodegas del Bierzo y resulta que tienen el mismo problema. O sea, no tienen vidrio para poder envasar el producto que tienen, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo efectivamente tenemos un problema. Otra vez volvemos a los problemas de organización, de previsión por parte de los gobiernos. O sea, si al final nosotros intentamos montar una industria, generar una industria, generar un tejido empresarial en una zona muy concreta, pero nunca hay apoyo, simplemente hay el kit de la cuestión es un tema administrativo, que si las problemáticas, que si, o sea, siempre estamos poniendo trabas a todo, ¿no? Bueno, pues ahora estamos viendo cómo realmente el tener diversificado en otros países, en vez de en España, que en España parece que solamente vivimos de 2 o 3 cosas, ¿no? No tenemos diversificación de mercados y de sectores aquí dentro, pues vemos cómo realmente no sucede esto. O sea, me parece, no sabía que fuera tan acuciante el tema en hostelería, que realmente me preocupa mucho, ¿vale? Hablaré con mis compañeros de León para ver realmente la problemática que existe y a través de CEO de Castilla y León intentar poner alguna solución si es que es posible, pero bueno, sí que podemos hablar con CEO de Madrid, CEO Nacional y demás para ver esas importaciones, dónde están cayendo los problemas, si es un trámite de aduanas o si realmente es el trámite que todo el mundo nos esperamos, que es el trámite de transporte por marítimo, ¿no? Que es donde está el cuello de botella, que estuvo cerrado ahí, bueno, yo creo que va a venir todo por ahí, pero bueno. Realmente es un problema bastante importante el tema de la caída del vidrio, que lo estamos sufriendo en muchos sectores. Si bien la deslocalización es un error estratégico, esa excesiva deslocalización por la reducción de costes, porque toda parte es dual. Si por un lado tienes un beneficio, por otro generas un riesgo, ¿no? Absolutamente. ¿Es una política que tiene que cambiar este país o la Unión Europea en su contexto? Yo creo que es una política que tiene que cambiar la Unión Europea. La Unión Europea, desde el punto de vista económico, yo creo que se ha mostrado como un proyecto fallido. No hemos sabido salvaguardar nuestras industrias, no hemos sabido salvaguardar el estado del bienestar y terceros países, entiéndase Taiwán, China, Singapur, Corea, son los que están haciendo su agosto. Yo recuerdo, por abundar en sectores estratégicos del Bierzo, como puede ser la agricultura, cuando se ideó la política agraria común, sirvió para arrancar viñedos, para traer naranjas de Marruecos a precio de saldo y para poco más. Con eso hemos conseguido deslavazar el sector agrícola en España y no ha servido de más. Creo que la deslocalización es un error estratégico, que la Unión Europea tiene que protegerse como hacen otros mercados, como hace el mercado americano, con unas aduanas mucho más importantes que puedan favorecer el consumo interno, y todo lo demás pues es tener una visión muy idealista de un mercado común mundial y de la globalización de la que hablábamos. Tiene una debilidad, Javier, el empresariado de nuestro país, el que hay en la comunidad, en el Bierzo, en la provincia de León, frente a su proveedor, en tanto en cuanto España no es un enorme mercado donde destinar materias primas. Hemos visto recientemente que, por ejemplo, barcos con gas que pueden tener destino a España, por el camino les puede llevar a otro país y ofrecer un 20% y la multa les repercute en la mitad de lo que van a ganar de más en el nuevo país. No sé si somos muy débiles en ese sentido. La empresa española en el sector privado. Vamos a ver, yo creo que la empresa española no es débil. Lo que son débiles son nuestros representantes políticos. Se circunscribe a la política. Lo tengo demasiado claro, vamos. Vamos a poner un ejemplo claro. Acabas de poner uno, pero bueno, ese lo conocemos a través de los medios de comunicación, ¿vale? Pero no es un hecho que yo pueda constatar. Pero te voy a dar un dato real. En este país hay 3 personas que negocian dentro de la PAC, como me acaba de decir Silvino, el Plan Nacional Apícola. Uno de ellos soy yo, ¿vale? Por consiguiente, hablo en primera persona, no hablo a través de nadie. España es el primer productor de miel de toda la Unión Europea, es el primero en número de apicultores, número de colmena, y resulta que somos los terceros en recibir fondos europeos para el Plan Nacional Apícola. Por consiguiente, el señor ministro me está demostrando claramente que su poder de negociación y su poder de aclaración pues es muy bajo o mediocre, vamos a decir. Entonces no es un problema del empresariado de este país, es un problema de la representación política que tenemos. Bien, o sea, yo si soy el mayoritario y soy el que más aporto y el que más genero,
con respecto a un sector en concreto, y estoy hablando en primera persona, vuelvo a repetir, no puede ser que me quede el tercero por la cabeza, o sea, tengo que ser el primero. Y bueno, pues esto lo he puesto en diferentes manifestaciones, en diferentes reuniones en el Ministerio de Madrid, durante los 2 años que llevamos negociando la nueva PAC, ¿vale? Pues no vamos a olvidarnos que tenemos una transición del 21 que acabó y que se va a acabar en el 23, y estamos negociando a partir del 23, bien, y los fondos que nos van a dar a España, no solamente del sector del Plan Nacional Apícola, como estoy diciendo, sino toda la ganadería y agricultura de este país, nos vamos a quedar muy por detrás de lo que realmente merecemos. Veremos en qué va a acabar, porque yo creo que los sindicatos mayoritarios que están en este país no van a permitir que otro ministro más nos deje a la cola de lo que realmente tenemos que recibir. Paula, de cara a estos puentes, el puente de diciembre, a las Navidades, que se supone que en principio, dado las circunstancias del COVID, muy bajos índices, en la nueva normalidad casi toda la comarca del Bierzo, incluso también la provincia de León, aunque no tanto la comunidad, que ha alcanzado los 50 casos, es decir, riesgo medio. ¿Tenéis miedo a que no podáis celebrar grandes eventos porque falten, por ejemplo, vasos? Algo tan sencillo como esto, ¿tendréis que darle marcha atrás? Disculpa, no te he escuchado bien el final. Sí, decíamos que si creéis que de cara a estas próximas semanas y de cara a las Navidades, ¿teméis perder algunos eventos por algo tan sencillo como por no tener vasos? Bueno, no es tanto como la falta de vasos, sino la subida de precio de los vasos. ¿Vale? No va a haber un desabastecimiento tal. Obviamente, si generamos, esto puede ocurrir en cualquier sector, si generamos una alarma, como pudo ocurrir al principio de la pandemia, que la gente empezó a comprar papel higiénico sin saber por qué, a lo loco, pues obviamente el que tiene mucho dinero va a poder comprar mucho y el que llega tarde pues se va a quedar sin nada porque ya se ha comprado todo. No es miedo, sabemos que las empresas están haciendo todo lo posible para poder llegar a ese abastecimiento, no es miedo a perder esa vajilla. Por ejemplo, la respuesta que está teniendo ahora mismo el hostelero es: ya llevamos tiempo con falta de determinados productos, entonces estamos un poco, digamos, ya como acostumbrándonos a que si esto no nos lo dejan hacer, bueno, pues vamos a ver por dónde podemos trabajar mejor. Entonces, ahora mismo, si no tenemos determinados alcoholes de importación, bueno, pues vamos a trabajar un poco con los alcoholes que tenemos locales. Esos no nos van a faltar. O sea, siempre hay como una alternativa, un plan B. La hostelería siempre tiene sus recursos para poder saber salir a flote. Entonces, vamos a intentar, pues eso, luchar por todos los medios. Si no tenemos la importación, como te digo, tiraremos por lo local. Sí que está claro que si el precio incrementa, porque al final se genera una alarma, todo el mundo compra, vamos a subir los precios, está claro que va a subir todo, tanto alcohol, bebidas espirituosas, como café, como cristalería, vajilla. Si todo el precio sube, se va a terminar que ver reflejando en el consumidor final, y eso es lo que no es justo por una falta de abastecimiento. Al final, la subida de la luz pues repercute, como decía antes, absolutamente en todo tipo de fabricación. No es miedo a no poder trabajar, sino que tendremos que adaptarnos pues a los medios que tenemos en cada momento. Bueno, estamos ya en la recta final del programa. Un último alegato que nos puede hacer al respecto de cómo ve esta circunstancia de bienes y servicios que tienen o esa oferta y esa demanda en los mercados internacionales cuando uno quiere producir y ahora no puede cuando tiene una enorme demanda, que parece casi una broma, ¿no? Antes se hablaba de la inactividad, la de no poder generar empleo, tener unos dividendos, montar una empresa porque no había demanda, y ahora hay una demanda y no hay productos. ¿Qué planteamiento daría usted, ya que está en mesas importantes, como por ejemplo la del sector apícola en España? ¿Qué es lo que está escuchando en Madrid, que está escuchando en otros lugares y que tendría que decirles para que los políticos, de una forma rápida, claro que las políticas son engranajes que van a medio y a largo plazo, pero en lo rápido, en lo urgente, ¿qué es lo que se debe hacer para que la industria española vuelva a tener espacio? Fíjese usted lo que ocurre con el sector de los vehículos, ¿no? Que España es uno de los productores principales del mundo y no se pueden fabricar coches. Es algo impensable. Antes del COVID jamás hubiéramos pensado tampoco eso, ¿no? Sí, no hace tanto tiempo que estábamos manifestándonos y poniendo el grito en el cielo porque cerraban alguna planta de alguna multinacional de vehículos en este país. ¿Vale? Todos los trabajadores en la puerta y demás, y ahora resulta que aunque la planta estuviera abierta no puede trabajar. ¿No? Entonces, claro, que todas estas cosas llevan consigo esa lucha constante que estamos teniendo por mantener nuestras empresas en las zonas donde están instaladas, para que el entorno, el ecosistema, todo el desarrollo social, económico de una zona se pueda mantener, pero no somos capaces a terminar, no somos capaces a decir,
echamos raíces y nos quedamos y hacemos, ¿no? Tú hoy puedes ir a diferentes concesionarios de esta comarca del Bierzo de vehículos, en el mejor de los casos te pueden dar un plazo de entrega de un vehículo de 6-7 meses y en el peor de los casos te pueden decir que no sabes cuándo te puedes comprar un coche. ¿Vale? Es anecdótico, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo puede ser que antes estuviéramos diciendo que las ventas de los vehículos habían caído, que no había compradores, que hay que sacar un plan del gobierno, un plan Renove, un plan... Pues todo el mundo os acordáis de todas estas cosas que sucedían y demás, y ahora es justamente lo contrario. Ves como vehículos industriales que nos suceden a todas las empresas, que hay que modificar, hay que renovar, que hay que comprar a mayores porque hay una mayor demanda y que no podamos hacerlo. O sea, la economía de un país se está paralizando por la falta de previsión de los gobiernos, porque no vamos a olvidarnos. Nosotros siempre estamos poniendo encima de la mesa, en todas las reuniones que tenemos a nivel nacional, autonómico, incluso local y provincial, estamos poniendo encima de la mesa las necesidades que tenemos los empresarios que hay que aclimatar. O sea, podrían entrar incluso a desgranar cosas locales de Ponferrada, que estamos pidiendo al Ayuntamiento de Ponferrada, estamos pidiendo pues, a la Diputación Provincial en aquellos sitios donde ellos tienen competencias, ¿no? De la propia Diputación, pero encima la Junta de Castilla y León, que al menos una vez cada mes nos reunimos en Valladolid con ellos y le estamos dando la problemática de las 9 provincias que tiene esta comunidad, en la cual están incluida la provincia de León, pero encima la comarca del Bierzo. Y vemos cómo parece que se toman a la ligera, y ahora a ver si con este gran tirón de orejas que nos va a tener bastante tiempo arrastrado por el suelo, como digo yo, realmente toman en consideración y en valor las quejas y ideas que se le pasan desde el mundo empresarial para que no vuelvan a suceder, y si vuelven a suceder que estemos preparados para poder parar este bofetón que nos está llegando. O sea, no podemos salir de una crisis sanitaria quejándonos, entrar en una crisis empresarial ahora de todo tipo, porque ahora la crisis empresarial es de todo tipo, ¿no? Van todos los sectores juntos, o sea, no hay ningún problema. Está empezando el sector industrial, el sector de servicios, pasarán por todos los sectores. El sector agroalimentario, ya te puedo adelantar que hace 6 meses se nos cayó un producto primordial para el sector alimentario que no está en circulación aún, o sea, no hay abastecimientos de hace 6 meses, ¿vale? Que es primordial para toda la industria conservera y demás, ¿vale? Que nosotros también lo utilizamos para otra cosa, pero dentro del sector agroalimentario, y seguimos teniendo problemas. O sea, bueno, pues si esto va a servir para que el estado sanitario que sufrimos, la sanidad se recomponga, se vuelquen ahí esfuerzos, presupuestos y dineros, y así va a servir para que nos escuchen a los empresarios realmente como tienen que escucharlos, y no reuniones que se toman nota y realmente pasan después a un archivo que sí, tuvimos una reunión, bendito todo y bendito sea por los siglos de los siglos, amén, como diría cualquier párrafo de esta provincia. Análisis final del señor Abella. Bueno, pues yo quiero reiterar que estamos ante una crisis muy seria, enormemente seria. Todas las crisis económicas de este estilo después han conllevado una caída de los precios muy sustancial, excepto la crisis del petróleo de los años 70, que se produjo por una elevación del precio del nivel de petróleo muy considerable, pero no creo que este sea el caso. Estamos acostumbrados a ver cómo sube el precio del petróleo y luego baja, y en cambio el precio de la gasolina nos queda por la mitad. Pues ocurrirá esto con el petróleo, ocurrirá con la luz, ocurrirá con determinados bienes que ahora estamos esperando. Por esto mi llamada, abundando en lo que decía mi compañero, es a los políticos, a la responsabilidad, a la honestidad, al rigor, a la estética, a dejarse de chiringuitos, de falsas expectativas, de globos sonda, y trabajar de una vez por la sociedad y por los empresarios, que son los que generan riqueza. Y Paula, finalmente, ¿qué le podemos decir al consumidor de la hostelería de la provincia de León? Que si no tiene la marca del producto que consume, bueno, pues que continúe acudiendo, ¿no? Un poco mensaje de tranquilidad para quienes van a la restauración de la provincia, ¿no? Claro, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo anteriormente dicho. Realmente el empresario, bueno, pues llevamos un gran peso sobre la espalda en el momento post-pandemia. Los empresarios hemos tenido que pagar muy caro la pandemia, no solamente pues a nivel psicológico, sino también económico, obviamente. Y bueno, pues el cliente sabemos que tiene ganas de consumo de hostelería, han sido muchos meses, ha sido mucho tiempo, y realmente va a pasar, bueno, pues un poco, pues en general, el sueldo de un leonés medio pues es lo que es. Vemos que sí que hay bastantes, digamos, quejas y protestas ante determinadas subidas de precios,
pero que tienen que entender que no es cosa del hostelero, no es que ahora queramos salvar ahora mismo la empresa con los precios, sino que nos están achuchando por detrás absolutamente con todo tipo de impuestos, con todo tipo de subidas y con todo, y al final, bueno, pues el consumidor medio de hostelería sabe perfectamente que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo todo lo mejor posible y vamos a poder seguir dando ese servicio, y entre todos, bueno, pues intentemos dar ese tirón de orejas, como comentaban, a nuestros gobernantes para que puedan poner un poco de su parte. Paula, hay que dar ese mensaje. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, despedimos siempre interesantes reflexiones de Javier Morán de Feria Bierzo. Gracias. Gracias a vosotros. Al igual que de Silvino Bella, gracias también. Y a ustedes, emplazarles dentro de una semana. Ya saben, lo que hay que hacer en los próximos meses es intentar seguir consumiendo para seguir manteniendo esa cadena productiva, porque a pesar de ver falta de algunas materias primas, hay que seguir confiando en la industria local, en la propia, en la nuestra, para sostener el tejido empresarial en la espera de que lleguen mejores momentos con decisiones políticas de mayor calado. Gracias, buenas noches, hasta la próxima semana.